esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que Dios nos envía. Y el título que hemos puesto es: No hay otra opción que valga. Vamos a hablar de la única opción que tiene la humanidad, que es aquella que le puede dar vida, una sola opción. Muchas personas andan en el mundo creyendo que tienen una gran verdad que compartir. Pero si la verdad que tienen que compartir no coincide con la verdad que dice la palabra de Dios, no es una opción para nosotros. No vale la pena. Nosotros debemos tener claros, seguros, debemos estar de que la palabra de Dios nos muestra todo aquello que es necesario que nosotros sepamos. Y la única opción, otra vez, que vale es la que Dios nos muestra, que tiene que depender directamente de Él. Al conocer quién es Dios, por qué Él dice de la manera que dice, esa exclusividad de Dios no la comparte con más nadie. Cuando nosotros logramos comprender esta verdad, decimos: Dios, gracias que me tienes en tus caminos y ayúdame a servirte para que otros vengan a ti también. Pido el favor que me acompañe a leer en el libro de Isaías, capítulo 40, el versículo 12. Isaías 40, verso 12. Dice la palabra: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Paremos allí. Son preguntas que solo tienen una respuesta. Nadie le enseñó a Dios. Dios lo sabe todo. Dios fue que hizo todas las cosas. Dios diseñó la tierra. Dios diseñó el universo. Él no pidió consejos a nadie. Por tanto, Él no tiene a nadie que se le pueda poner al lado y querer compararse con Él. Estas preguntas vienen en la palabra cuando Dios confronta a su pueblo, porque creían en otras cosas también. Y Dios dice: nadie se puede comparar a Él. Nadie. Una vez que tú conoces que Dios es único e incomparable, que Él es el creador de todas las cosas, como dice aquí, Él fue que hizo la tierra, Él pesó los montes, Él se diseñó todo. El Espíritu Santo de Dios nadie le enseñó a Él. Podemos decir: Dios, tú eres único. Voy al versículo 21. Dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Paremos allí. Es Dios
buscando que nosotros razonemos de que solamente uno hizo todo, Dios. Nadie le ayudó, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él es Dios. Dice, ¿a qué o a quién me vas a comparar? Dice el santo. Dios se ha revelado al ser humano, pero no con una imagen para que nosotros hagamos imagen de Él, no con algo humano para que nosotros tengamos eso ahora y lo pongamos allí como que este es Dios o la representación de Dios. Dios se ofende cuando una persona hace esto, y más cuando personas de su pueblo por ignorancia están tratando entonces de buscar a algo, a alguien para ponerlo a su lado. Dios dice, ¿a quién me vas a comparar? ¿Quién hizo el cielo y la tierra aparte de Él? La palabra misma dice, todos los dioses que no hicieron el cielo y la tierra desaparezcan de la tierra, desaparezcan de su presencia, porque solo Dios es Dios. La única opción válida es la que Dios ofrece. Cualquier otra persona que ha vivido en la tierra, que quiere traer filosofía o quiere traer entendimiento como él ve la vida o esa persona ve la vida, que no coincide como Dios la revela, tenemos que desechar esas sugerencias o esas enseñanzas, porque solamente lo de Dios es lo único que vale. Vean más adelante en el capítulo 45, versículo 22, Dios dice, es casi un clamor. Dios dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios dice aquí, mírenme a mí y sean salvos los que están en la tierra. Miren al Creador, miren al que sostiene la tierra, al que permite que las cosas sucedan. Mírenlo a Él, búsquenlo a Él. No estén buscando nada en este mundo, no se dejen engañar. Solo Él dice, porque Él es el único Dios, no hay más. Y dice, Él ha dicho que delante de Él se doblará toda rodilla. Lo ha dicho. Y eso que Él dice se cumplirá. Créalo o no crea quien sea, se va a arrodillar delante del Creador, porque nadie se hizo solo. Él nos hizo a todos nosotros. Y nos dice, mírenme, búsquenme, dice el Señor. Pero qué difícil es a veces buscar a Dios cuando otras personas están concentradas en cosas humanas, materiales, o en cosas que ofenden a Dios, que apartan a la persona de Dios. Dios dice, mírame a mí, dice el Señor. Y Él dice que toda rodilla se doblará delante de Él y a Él le confesará toda lengua. Dios se ha revelado de una manera muy especial. La Biblia dice que el Hijo de Dios vino a la tierra para dar una revelación completa de quién es Dios. El Hijo, Dios Hijo. Vaya por favor al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Veamos cómo nos dice allí. Filipenses 2, verso 5. Nos habla lo que hizo el Hijo, Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí está claro. Lo que Dios está diciendo en Isaías 45 se está refiriendo a Cristo ahora. Cristo Jesús, que vino del cielo a la tierra para rescatar a la humanidad. Como dice, se humilló Él. No escatimó el ser igual a Dios para aferrarse a eso, sino que dejó aquello para venir a rescatarnos, pero tuvo que pagar un precio demasiado alto. Se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino a pagar un precio que nadie más ha pagado. No hay ningún ser humano, por importante o famoso, o rico o poderoso que haya vivido en la tierra, que pueda compararse a Jesús, porque nadie más ha hecho lo que Él hizo. Solo Él vino del cielo a la tierra, solo Él es Dios, ha sido siempre y siempre lo será semejante a Dios, y Él vino a la tierra a morir por los seres humanos. Nadie más ha muerto en esa cruz del Calvario para redimir tu vida y la mía, ni la de ningún otro ser humano, solo Jesucristo. Y solo por esto dice Dios entonces que lo exaltó hasta lo sumo. Más nadie se puede igualar a Él. Nunca jamás puede alguien decir que es igual, aunque hoy en día muchas personas están renegando, están queriendo opacar lo que Jesús ha hecho, no lo van a lograr. Porque el Padre, el creador del cielo y de la tierra, el dueño de la tierra y del universo, ha exaltado a Jesucristo, un nombre sobre todo nombre. Los que están en el cielo se deben postrar delante del Señor Jesucristo. Aleluya. Los que están en la tierra y los que están en el infierno se tendrán que postrar delante de Jesucristo, porque es el Señor de la creación. Toda lengua confesará, Él es el Señor. Nadie podrá decir otra cosa. Y nosotros debemos reconocer que cualquier persona que venga a presentarte algo diferente no vale para nada, no sirve para nada. Le puedes preguntar el fundador de eso o el que inició esa ideología, ¿qué hizo por la humanidad? ¿Y qué hizo por los demás? Nada, tiene solamente una idea. Entonces tú le puedes presentar a otro que no solo tiene una idea, sino hechos, que sí lo hizo, que sí es el verdadero y que ofrece algo maravilloso a los seres humanos que creen en Él. Es tremendo esto, porque nosotros estamos mirando hoy día, quizás con más ímpetu, con más énfasis, personas que tratan de sacar de la fe verdadera a los creyentes, tratando de poner a su lado otros conocimientos, otros criterios, otros valores. Pero déjame decirte, nunca te apartes de Cristo, porque no hay otra opción válida. Delante de Dios es la única opción que tenemos. Es el único que dio su vida por nosotros. Es el único a quien Dios ha reconocido, ha exaltado hasta lo sumo, hasta donde no más se podía exaltar a alguien, es Cristo Jesús. Que nosotros estemos dispuestos a conocerlo a Él mejor y a vivir para Él. Vaya por favor al libro de Efesios, unas hojitas atrás, capítulo 2, versículo 11. Aquí el apóstol Pablo nos explica a nosotros lo que Jesús ha hecho. No era Efesios, perdona, el libro de Hechos 2, yo vi mal. Hechos 2, no Efesios. Efesios está también hoy en el mensaje, pero es a Hechos 2:32, donde es Pedro. Perdóneme. Hechos 2:32. Dice la palabra que Jesucristo, después que llevó a cabo la misión de redimir la humanidad y pagar en la cruz del Calvario el precio por todos nosotros, Él resucitó. Él volvió al cielo. Y entonces
los apóstoles empezaron a predicar esta gran verdad, que Jesucristo estaba vivo. Ese que mataron está vivo. Y dice aquí, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús había prometido que si Él se iba, el Espíritu Santo vendría a la tierra. Y el apóstol Pedro, en su primer mensaje después que vino el Espíritu Santo a la tierra, dice estas palabras a toda la multitud que se había reunido, pensando que ellos estaban o locos o borrachos, porque había una algarabía, había algo tremendo que estaba aconteciendo allí. Y Pedro explica que ese Jesús al que mataron, el que murió en la cruz, Dios lo resucitó y ellos lo vieron. Jesús se le apareció, dice, 40 días a ellos, se les apareció dando testimonio de su resurrección. Entonces, dice también, el Espíritu Santo ha venido para que esté con nosotros y ha provocado esto que ustedes están mirando. Versículo 36 le dice también, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos queridos, solamente hay un Señor, Jesucristo. Pero estamos acostumbrados a decir a cualquier ser humano, hombre, Señor, venga acá, Señor fulanito, venga acá. No se compara ese señorito al Señor, Señor, Señor. Es más bien algo como cultural, de cortesía o de respeto lo que uno dice, pero hay un solo Señor que es el Señor de la creación, es Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y si es Señor, todos tenemos que dar cuentas al Señor. Todos tendremos que venir delante de Él humillados, postrados, porque Él es el Señor. Más vale que lo conozcamos y que conozcamos su voluntad y qué debemos nosotros hacer para obedecer la voz del Señor. Porque el Señor significa que lo que dice se obedece, lo que habla se debe cumplir. Es el Señor, es el que manda, es el que ordena. Versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí nos dice que las personas que escucharon a Pedro hablar, ellos se compungieron, les dolió en su corazón que eso aconteció, que eso le hicieron al Señor. Y ellos entonces preguntan, y debiera ser una pregunta para cada ser humano, ¿qué debo hacer entonces al ver que Dios sufrió de esta manera por nosotros, por nuestra culpa, por nuestra causa y también a nuestro favor, porque lo quiso hacer así? Hay un requisito bíblico, arrepiéntete, arrepentíos, dice, y bautícese cada uno para perdón de pecados. Pero tienes que arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? No vale decirle a alguien, hermano, arrepiéntase y venga a Cristo y será salvo y ya. ¿Qué es eso? ¿De qué me voy a arrepentir? Si no le explicas cuáles son las fallas que ha tenido como ser humano, si no tomas tu tiempo para explicarle dónde no está esa persona bien con Dios y que sepa dónde ha fallado, para que entonces reaccione, se arrepienta y venga a pedir perdón a Dios con plena conciencia de culpa,
para que Dios entonces le perdone y le borre esa culpa y le borre esos pecados. Entonces, si una persona no conoce de qué se va a arrepentir, primero no estaríamos explicando el evangelio, y segundo sería vana toda palabra que diga esa persona, porque no sabe qué está haciendo. Pero aquí el apóstol Pedro les está explicando a ellos y ellos los reconocen. Pero él dice que hay una promesa, esa promesa del Espíritu Santo es para ellos, pero es también para otros que están lejos. Jesús había dicho que él tenía otras ovejas que no estaban allí en ese tiempo, en ese lugar, las cuales también vendrían por causa de la predicación del evangelio. Y nosotros somos parte de esas ovejas, que el evangelio ha llegado a nosotros y nosotros hemos creído esa palabra y el Señor nos ha recibido. Tenemos que predicar que Jesucristo está vivo, que ha resucitado. En el capítulo 3, ahí mismo de Hechos, el versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dos cositas: arrepentíos y convertíos. Una persona se arrepiente, le duele haber hecho lo que hizo, pide perdón. Ahora, convertirse significa no sigas en el mismo camino. Ahora dirige tus pasos hacia Dios, porque antes era alejado de Dios y ahora buscas a Dios. Conviértete a Dios. Convertirse significa cambia tu manera de pensar, de ser, porque Dios te hace una nueva criatura. Porque Dios te hace nuevo y todas las cosas las hace nuevas en ti cuando vienes a Cristo. El convertirse significa que nosotros reconocemos que nacemos de nuevo por el Espíritu y ahora vamos a caminar, a andar en una vida nueva, dirigidos por el Espíritu Santo. Esa es la conversión. Si una persona dice que nació de nuevo y no se ha convertido y sigue haciendo lo que antes hacía y sigue hablando como antes hablaba y le sigue gustando las mismas cosas que antes le gustaba hacer, allí no ha habido conversión, allí no ha habido nuevo nacimiento, allí no ha habido arrepentimiento verdadero, allí no hay nada que valga la pena todavía. Reconoce, te falta dar el paso primario, inicial, indispensable, imprescindible de convertirte al Señor, arrepintiéndote de todo lo malo que hayas hecho. Si no lo has hecho todavía, toma conciencia. Dice aquí: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muchas personas están angustiadas, tienen vidas desastrosas, viven en desesperación, parece en un pleno desierto sin fin. Y está diciendo aquí: solamente hay una manera, y es estando en paz con Dios. Es viniendo a recibir aquello que Cristo está ofreciendo a cada ser humano. Recibiéndolo, entonces entenderás lo que es el refrigerio de Dios, lo que es la paz que Dios da, lo que es un ambiente diferente en el que te vas a desenvolver ahora. Tenemos que recibirlo, tenemos que confesarlo, tenemos que creerlo, tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Y déjeme decir más: tenemos que ser valientes para poder hablar de Cristo a otras personas que lo necesitan. Tenemos que ser muy valientes, no lo olvidemos. Aleluya. Mire cómo dice en el capítulo siguiente, capítulo 4, versículo 11. Dice el mismo apóstol Pedro, delante de aquellas personas que lo están acusando, los sacerdotes, delante del Sanedrín, dice esto. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay otra opción de salvación para el ser humano. Solo una, Jesucristo. Él dijo que Él era el camino a Dios el Padre, la verdad y la vida. Él fue que abrió camino para que cualquier ser humano que crea en Él pueda venir delante del Padre y ser aceptado por el Padre. La Biblia dice, por el camino nuevo y vivo que Jesús abrió, se rompió el velo, y hablando del velo de su propia carne, su cuerpo, cuando fue llevado a la cruz del Calvario y fue azotado, pagando cada azote por nuestros pecados. El único, dice, nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos, Jesucristo. Cuando alguien quiera poner al lado de Cristo a alguien más como para darle méritos, tú dices, no gracias. Solo uno murió en la cruz del Calvario, no dos, no tres, no cinco. Solo uno merece todo el honor y toda la gloria. Aleluya. Solo uno, Jesús de Nazaret. El Cristo. Dios le hizo Señor y Cristo. Que nosotros comprendamos que cualquier otra opción no tiene valor, hermanos queridos, para poder asimilar lo que Dios nos dice que es la verdad. Tenemos que poner a un lado todo aquello que personas que no conocen a Dios, ellos creen que es válido, que es verdad. Olvídese que haya tradiciones que hayan hecho eso por siglos y siglos. Allá ellos con las tradiciones. Si no va acorde a la palabra, todavía no les ha amanecido. Están en tinieblas. Por eso es que Dios decía en Isaías, ¿a quién me vas a comparar? ¿Quién fue que hizo todo lo que hay? ¿Cómo puedes decir que otra persona también debiera tener un poquito del mérito? Solo Cristo, solo Dios. Dice la Biblia, ha dado un solo nombre dado a los hombres para poder ser salvos. Jesús. Si tú tienes ese nombre contigo, qué bueno. Pero si estás en tu mente como creyendo que puede haber algo más, te diría lo que le dijo Elías a aquel pueblo una vez: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues síguele. Ahora, si es Jehová el único Dios, olvídate de Baal y solamente busca a Dios. Si tú sabes que solamente hay un nombre dado a los hombres y que toda rodilla se doblará delante a la presencia, a la mención de ese nombre, entonces ¿por qué tratas de poner a alguien al lado? No lo hagas, porque no va a ser nada positivo para ti, más bien sería algo negativo a tu propia vida, porque querrías o quisieras que Dios hubiera hecho que alguien más pagara el precio. Dios dice, uno solo pagó el precio. Dice la palabra, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual a su tiempo murió en el Calvario, en la cruz del Calvario. Uno solo. Entonces, es importantísimo, porque Dios es exclusivo, exclusivo. Dios no comparte su gloria con nadie, Él mismo lo dice. Entonces, mejor conozcamos a Dios, actuemos como Él quiere, vivamos como Él quiere, aprendamos lo que Él nos enseña y veremos que la vida va a ser mucho mejor. Estaremos en ese tiempo de refrigerio que nos menciona la palabra. Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Aquí el apóstol Pablo nos explica a nosotros cómo es que se da la justicia de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo es que se da? Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Paremos allí. Una justicia por medio de Jesucristo, la fe en Él. Jesús, dice la palabra, que Él, hemos leído, vino del cielo, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que pensó en la humanidad, obedeciendo al Padre, vino a la tierra. Y dice la palabra de Dios que Él vivió una vida perfecta en 100% obediencia al Padre. No hizo nada fuera de la voluntad del Padre. Y entonces se dispuso como sustituto por nosotros, para pagar por nosotros nuestras culpas, nuestros pecados, y hacer de alguna manera un intercambio. Él muere para que nosotros vivamos. Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Él dejó el cielo para venir a la tierra, para que nosotros de la tierra podamos llegar al cielo. Sí, Jesús fue que hizo todo. Y dice la Biblia que como Él fue el justo, el único que no merecía morir, porque nunca pecó. Aquí dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos excepto Jesucristo, el único que no pecó, y el único entonces que dio su vida a cambio de las vidas de los que creyeran en Él. Y para Dios es justo, fue justicia que se hizo en Cristo. Por eso dice la palabra, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, redimir, quiere decir comprar, pagar el precio, recuperar lo que estaba perdido. En muchos países se usa negocios que le llaman casas de empeño. No sé si en su país se le llaman así. Es donde usted lleva una prenda valiosa porque está en necesidad de algún dinero, algún capital. Si la prenda vale, digamos, $100, no espere que le van a dar 90, le van a dar 15, 20. Porque si usted abandona esa prenda, usted perdió muchísimo. Redimir significa, para que no se pierda la prenda, yo llevo el dinero que debo más los intereses y me devuelven la prenda. Eso es lo que Jesús hizo. Él nos redimió, nos compró. Estábamos perdidos, empeñados en las manos del maligno. No teníamos manera de pagar por nosotros. Y Jesús vino a pagar el precio por nosotros y nos compró. Su sangre derramada en la cruz del Calvario fue el precio pagado. Y el Padre, el juez del universo, dijo, es válida esa transacción. Y toda persona que cree en Cristo, el Padre dice, está justificado, no debe nada, todo fue pagado ya. Eso es maravilloso. Aleluya. Y dice el verso 25, a quien Dios puso, hablando de Jesús, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Otra vez, por la fe en su sangre. Si Jesús no hubiera muerto, si Jesús no hubiera derramado su sangre preciosa, no hubiera valido el sacrificio. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que derramar su sangre. Él no podía ascender al cielo, vivir una vida perfecta y ya un ser humano vivió perfecto y se fue al cielo. No. Él tenía que derramar sangre, su sangre, y la derramó toda. Dice la palabra que no quedó sangre. Cuando los soldados perforaron el vientre del Señor, ya no había.
Dice, agua y sangre salió, ya estaba descomponiendo la sangre. Hermanos queridos, si tú crees que esa sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo, el Cordero Santo que fue inmolado por nosotros, si tú crees que esa sangre tiene poder para limpiar tus pecados, para pagar por tus culpas, para comprar tu propia alma, tu vida, si tú crees que esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario tiene el poder para derrotar todo poder de las tinieblas, porque Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la palabra, derrotó a Satanás y a todo principado y toda potestad de las tinieblas y los avergonzó en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente como derrotados estaban todos. Si tú logras creer esto y crees que esa sangre tiene poder, la Biblia dice, hemos leído creo la semana pasada de Apocalipsis, dice que nosotros hemos vencido al diablo por medio de la sangre de Jesucristo y la palabra del testimonio nuestro, y porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Pero si tú crees que esa sangre tiene poder, dice aquí, Dios manifiesta su justicia entonces a favor tuyo. Eso es tremendo. No hay otro ser humano que te dé esta opción. Te podrán hablar muy bonito, podrán parecer personas muy inteligentes, muy capacitadas, pero no te ofrecen redención, no te ofrecen salvación, no te ofrecen realmente vida eterna. No hay otra opción que no sea Cristo, no lo olvidemos. Versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si tienes fe en Jesús, Dios es el justo que justifica. No es una injusticia. No es que tú tenías que pagar algo y ahora te liberaron de esa deuda y nadie lo pagó. Alguien lo pagó. Hay una transacción. No es que se olvidó la cuenta no se olvida, alguien tiene que pagarla. Como alguien dice por ahí, los platos rotos, alguien los paga. O el que los rompió o el que los compró. Pero alguien, no vinieron solos. Entonces aquí dice la palabra que Dios justifica al que es de la fe en Jesús. Si tú tienes esa fe firme en Jesús, déjame ver tu mano en alto. Si tu fe está firme, que para ti no hay otra opción. Para ti no existe otra opción porque nadie más vino del cielo, solo Jesús. Dale un aplauso al Señor porque salvó tu vida también. Aleluya. 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 Bendito sea el Señor. Ahora sí voy al libro de Efesios, en el capítulo 2. Miremos qué nos dice la palabra allí. Versículo 11. Efesios 2:11. Dice, por tanto, ahora está hablando el apóstol Pablo a los gentiles, personas que no venían directamente de manera natural como descendientes de Abraham. Dice aquí Pablo nos explica cómo nosotros, los gentiles, podemos venir ahora a ser aceptos por Dios por medio de Cristo. Porque Jesús vino a la tierra como judío, guardando toda la ley judía, porque la salvación viene de los judíos, pero no se queda allí en ese pueblo, sino que Dios la extendió a toda la humanidad. ¿Cómo lo hizo? Dice el verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Paremos allí. Recuerda que el mismo Pedro había dicho en el discurso, aquel primer discurso que leímos en Hechos 2, que le dice: la promesa es para ustedes que están cerca, hablándole a los judíos, y para los que están lejos, para todos aquellos que el Señor llamare. Pero aquí Pablo también lo dice: ustedes antes estaban lejos, apartados de Dios, no tenían esperanza. ¿Por qué no tenían esperanza? Porque estaban sin Cristo. ¿Sabes entonces que cualquier persona en la tierra que no tiene a Cristo está en esa condición, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo? Si ellos creen en algún diosito o cosas raras, ese no es el Dios que hizo el cielo y la tierra. No se puede comparar al verdadero Dios. Están perdidos. No tienen esperanza. En lo que creen no le puede salvar. No le puede justificar delante de Dios aquel día donde tendrá que comparecer ante el juicio, delante del trono blanco. No podrá decir que ese Diosito me prometió. ¿Qué Diosito? No existe. Solo uno salva, es Cristo Jesús. Todo el que no esté en Cristo está perdido, dice la palabra. Entonces, hermanos, tomemos conciencia. Cuando vemos a alguien, puede ser quien sea, si no está en Cristo, está sin esperanza, sin Dios en el mundo. No hay promesas que le abarquen a él, que lleguen a esa persona. Ninguna promesa de Dios le es válida. Pero los que están en Cristo, la Biblia dice que para los que están en Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son sí y amén. Todas, no queda una. Si tú estás en Cristo, tú puedes mirar las promesas, y te digo algo, las promesas de Dios siempre vienen. Cristo ganó el derecho y Dios nos dice: y tú tienes que hacer esto para que la promesa sea válida para ti. Si analizas las promesas, siempre hay una condición. Todas en Cristo. Los que están en Cristo no le vale nada, pero los que no están en Cristo no les vale. Los que estamos en Cristo, miremos la condición que Dios nos pone, para que no andemos como en la vida ilusos, esperando algo que no llega porque fallamos. Entonces, Dios quiere que seamos conscientes. Aquí hemos leído que personas que no están en Cristo están perdidos. Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, repito, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De aquí es que nosotros sabemos, porque dice la palabra, que ya no hay judío ni griego, ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre. Ahora somos uno en Cristo. No importa de qué nación tú vienes, si estás en Cristo eres de una sola nación, de la nación de Dios, del pueblo de Dios, porque ya Cristo quitó las paredes divisorias. Aleluya. Esto es tremendo. Por eso los que estamos en Cristo, no importa donde uno viva, o conoces a alguien, tú eres de Cristo, somos hermanos. Algo fluye en nosotros como si nos conocíamos antes, pero no nos conocíamos, solo que el Espíritu Santo está en esa persona, está en mí. Entonces da testimonio y hay un amor que fluye y hay un cuidado y sabemos que somos del mismo Dios, de Cristo Jesús. Hermanos queridos, esto es muy importante porque Cristo hizo la paz. Otra vez hay personas que no tienen paz, que viven una vida terrible. No hay paz para el impío, para el malo, dice la palabra. Y la única manera que el malo deja de ser malo es conociendo al bueno, al único bueno.
siguiéndolo a Él, aprendiendo de Él, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos entonces vivir como Dios quiere. El versículo 16 también dice que Cristo, mediante la cruz, pudo reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no eres de cualquier nación, conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, con una herencia eterna reservada en los cielos para ti. Ya no eres cualquier ser humano que andaba sin esperanza. No, tú puedes no tener nada en esta vida, pero si tienes a Cristo lo tienes todo. Todo está a tu disposición porque en Él está la plenitud. Aleluya. Aleluya. Ya no eres extraño delante de Dios. No eres un extranjero. Si estás en Cristo eres parte de la familia. Y Dios te recibe como hijo o hija y te trata así. Y el Hijo de Dios te dice que tú eres su hermano, su hermana también. No se avergüenza de llamarse hermano de nosotros. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Porque creemos en Él. Porque tenemos fe en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Porque hemos confiado que Dios justifica al que es de la fe en Cristo. Y nosotros hemos creído en Cristo. Y también creemos esta palabra, estas promesas de Dios. Y vivimos con esta esperanza. Y la Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Dios no va a dejar que su palabra caiga, sino que siempre la levanta en alto. Dios honra su palabra. Su palabra, hemos leído en Isaías, su palabra se cumplirá. Entonces, si Dios lo dice aquí y nosotros estamos cumpliendo con el requisito, creer en Cristo, creer en el poder de su sangre, entonces podemos decir: Dios, yo sé que esto aplica a mi vida también. Y gracias porque me has dado la única opción válida delante de ti, la he podido conocer, la he podido comprender, la he podido recibir y apreciar. Pero también, hermanos queridos, recordemos que tenemos una misión. Y es que eso que hemos recibido, llevémoslo a otros también. Hablemos a personas como los apóstoles hablaban al Sanedrín y a los demás. Jesucristo resucitó. Él vino a la tierra a pagar el precio. Él vino a la tierra para rescatar personas. Vean cómo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 3. Ya me voy a quedar aquí en el Evangelio de Juan. Voy a terminar en este Evangelio. Versículo 16 y el 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios por amor envió a Jesús aquí a la tierra. Y por amor Jesús vino a la tierra y no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que miró la tierra y dice: tengo algo que hacer allí. Millones y millones de vidas han sido ganadas por Cristo por causa de que obedeció y vino a la tierra por amor. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo hubiera condenado al mundo? Vino como un ser humano, dice la palabra. Jesucristo vino
tal como nosotros, con las mismas limitaciones. La Biblia dice, en todo fue semejante a nosotros. Ese en todo es muy importante, porque hay personas que dicen, oh, es que el diablo le tentó, pero él no podía pecar. ¿Cómo que no? Entonces llevaba una ventaja que nosotros no llevamos. Entonces no vino igual. Pero si él vino, se despojó y vino como un ser humano, por eso el infierno entero vino sobre él. A ver, ¿por dónde le va a lograr hacer caer? Pero había una clave. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, no la de él. Jesús vino en una comunión perfecta con el Espíritu Santo. No hay manera de que entre nada malo allí. Y nos da a nosotros también la misma opción. Jesús dijo, antes de irse, cuando oraba al Padre, Él dijo, Padre, como me has enviado, así yo los envío a ellos también. Tenemos el Espíritu Santo. Ahora depende de nosotros tener esa comunión profunda con el Espíritu Santo. Estamos en un cuerpo humano. Jesús estuvo con un cuerpo humano también. Tenemos ahora a nosotros a Jesús que ha vencido al enemigo. Lo tenemos de nuestra parte. Nos hace compartir esa victoria y nos dice, ustedes también pueden vencerlo. ¿Por qué? Porque ya Él como ser humano lo venció. Y el Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad. Entonces podemos también nosotros vivir así. Vivir esta vida que Dios quiere en victoria. Y hablar a otros también de que Jesús vino para darle vida. Para que no tengan que morir eternamente. Porque Dios quería salvarle, no condenarle. Si Dios hubiera querido condenar al mundo, hubiera dicho, listo, Jesús demostró que un ser humano podía vivir de manera perfecta. Venga, ahora todos los demás imperfectos mueren. Porque demostró que su creación en Adán fue buena, perfecta. Dice Dios, vio que era bueno. Y Jesús demostró se puede vivir como un ser humano sin ofender a Dios. Con el Espíritu Santo, en obediencia al Espíritu, andando por el Espíritu, sabiendo que somos deudores del Espíritu y no de la carne, sabiendo que debemos hacer guerra al enemigo cuantas veces se presente y no aceptar ninguna de sus artimañas. Básicamente, estar en la tierra como verdaderos creyentes en Jesús. Creyentes en el poder de la sangre de Cristo, que cada vez que el enemigo se levanta en el nombre de Jesús y por el poder de esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, te reprendo y se tiene que ir. Aleluya. Prepárate a vivir una vida en victoria. Una vida en victoria es que cada vez que el enemigo se levante contra ti, tendrá que salir huyendo, porque no te va a doblegar, porque el poder de Dios está en ti, porque el Espíritu Santo mora en ti y tú andas en obediencia y creyendo en esa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Voy a terminar en el capítulo 7 con un clamor de Jesús, que es para cada uno de nosotros. El versículo 37 al 39. Dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo. Si alguno tiene sed, si eres de los que están allí en angustia, en dolor, en pesar, en aflicción, sin gozo, sin paz, Jesús dice que vengas a Él, que aceptes su ofrecimiento. Jesús quiere que tu vida sea transformada, pero tú tienes que dar el paso y venir a Él.
Él no se puso a llamar a todo el mundo, venga, venga, vamos allí. No, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que tiene sed, hay que tener sed. Hay que tener ese deseo de hacer las cosas a la manera de Dios. Hay que tener ese deseo de conocer a Dios profundamente. Hay que tener ese deseo de ver la manifestación de Dios en este tiempo en nuestras vidas. Ese anhelo, esa pasión. Si alguno tiene sed, hay personas que tienen poquita sed y te ofrecen agua y dicen, más tarde. Pero hay personas que tienen la lengua pegada de la sed, se están muriendo. Y cuando tú le ofreces el agua viva, dice, gracias Dios, no voy a morir, sino que voy a vivir. Y recibes entonces. Ese es el tipo de sed que Jesús está diciendo. Aquellos que se sienten necesitados, aquellos que anhelan más de Dios. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Señor, al que provee el agua viva. Aleluya. Hay una invitación aquí. Y otra vez, es el único que puede dar esta invitación. Jesucristo. Nadie más, llámese como se llame. No hay otra opción que valga. Solo Jesús. No lo olvides. Y Él dice, si tienes sed, ven a mí y bebe, que de tu interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida. Todavía no lo conoces como Él quiere ser conocido. Todavía no has vivido las experiencias que Dios tiene preparadas para ti. Todavía. Pero ya estás en el camino. Ya estás andando en esa dirección. Prepárate. Pero si tienes esa sed, ven a Cristo. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a decirle al Señor que lo necesitamos a Él. Queremos más de Él, más de esa agua viva, más de esa fuente inagotable que nos llena, que nos permite vivir como Dios quiere, vidas abundantes, plenas, en paz, gozosas, llenas de su Espíritu. Eso es lo que Dios está ofreciéndote hoy. Vamos a hacer este llamado primero para personas que han estado confiando en algo o en alguien más que no es solo Jesucristo. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Y que a la mención de su nombre en el cielo se postran delante de Jesús. Y los que están en la tierra también se tendrán que postrar. Y los que están debajo de la tierra también. Si tú has de alguna manera creído otras cosas, por favor, por tu propio bien, reconoce que solo Cristo murió en la cruz del Calvario. Y que solo Él es el único nombre con autoridad para permitir entrada a ti delante del Padre. Solo Él. Y si Él es el que te salvó y Él está intercediendo delante del Padre por tu vida, día y noche, dice la palabra, no tienes necesidad de ayuda, ve directamente a Él, que la puerta está abierta. La Biblia dice que por el velo que fue rasgado, Cristo Jesús, su carne, tenemos entrada ante el trono de la gracia. Y podemos entrar confiadamente, sin temor, porque confiamos en el Señor, porque hemos sido lavados con su sangre. Entonces, otra vez, si hay alguien que tenía una mente dividida, ahora dile: Dios, perdóname. Yo estuve comparando con otra persona, como Dios decía, ¿a quién me compararéis? Solo Cristo salva, sana, liberta. Por medio de Él se hace justicia verdadera. Por medio de Él hay esperanza, las promesas son válidas. Y pídele perdón a Dios, porque en tu ignorancia creíste otras cosas.
Y ahora dedica tu vida solo al Señor. Sírvele. Proclama que Él está vivo, que resucitó de entre los muertos y que Él pagó el precio por toda la humanidad para que los que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Disponte para el Señor. Y si eres de los que anhela entonces esa agua viva, en mayor proporción, con mayor intensidad, tú tienes al Espíritu, pero te dices, Dios, me falta algo. Dios, yo quiero más de ti, Señor. Dios, muéstrame, revélame. Te pido el favor, levanta tu mano al cielo. Vamos a pedirle a Dios que queremos esa agua viva que Él promete. Que si alguno tiene sed, venga a Él, dijo el Señor. Y nosotros tenemos sed de ti, Señor. Y queremos beber de ti, oh Dios. Beber de esa agua viva que es tu Espíritu. Dios del cielo, Rey eterno, que enviaste tu Santo Espíritu el día de Pentecostés. Te pedimos en el nombre de Jesús que ahora a todos nosotros también nos llenes de esa agua viva. Quita la sed de nuestros corazones, Dios. Danos más de ti, Señor. Permítenos, Dios, tener una comunión cada día más profunda con tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Fluye, amado Dios. He aquí nuestras vidas anhelan de ti, Señor. Te anhelamos. Queremos más, Dios. Míranos, Dios. Tú conoces cada corazón, cada vida. Espíritu Santo, bendito Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia en nosotros. Porque has iniciado esa buena obra en todos nosotros y la estás perfeccionando. Y nos estás llevando día a día de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y estás haciendo que crezcamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Espíritu Santo amado, sigue haciendo esa obra en nosotros. Y te rogamos, fluye, ministranos y ministra por medio nuestro a cada persona que tú quieras hacerlo. Llénanos de ti, de tu valentía, de tu denuedo, y haz la obra para glorificar a Jesús donde quiera que estemos. Gracias, Dios. Recibimos de ti, Señor, y te agradecemos. Danos más, Señor, de acuerdo a tu gracia, a la multitud de tu riqueza en gloria. Danos más, Señor. Presentemos al Señor esta canción con todo el corazón. Y hoy tenemos la Santa Cena, la vamos a celebrar, celebrando y recordando esa victoria de Cristo. Yo voy a llamar a los hermanos ujieres, por favor, que pasen adelante, porque mientras la canción se la dedicamos al Señor, los ujieres van a estar entregando los elementos, el pan y el vino, para que tú lo tengas en tus manos, esperes hasta que al final todos tengamos y podamos celebrar la cena unánimes delante del Señor. Presentemos al Señor esta canción. Bendito sea su nombre.